Buenos días, tercer año o promo técnica, como últimamente les he estado escribiendo en el Twitter, porque realmente es un gran logro que hayan llegado hasta acá. Sé que no ha sido fácil. Bueno, el primer año no fue fácil, ¿verdad? Porque es un cambio de nivel de noveno hacia bachillerato, y en especial ustedes que optaron por un bachillerato técnico, estoy segura que no fue nada fácil. Luego, segundo año, que prácticamente estuvimos en línea, tampoco fue fácil. Eh, Fueron la primera promoción del colegio en realizar la prueba Avanzo, que al ser algo nuevo siempre supone, ¿verdad? Un grado de dificultad. Y entonces ahora en tercer año ya con mucho orgullo, ¿verdad? Pueden ostentar ese título de ser la promo técnica, y que no va a ser cualquier promoción, sino que va a ser una promoción que ha tenido cambios drásticos de la noche a la mañana prácticamente, pero han tenido éxito porque han llegado hasta acá y lo han hecho de una forma excelente. Así que quería comenzar este día y esta semana felicitándolos por eso, porque estaba pensando un día de estos que el tiempo se ha ido muy rápido, y realmente todavía recuerdo como que fuera ayer cuando estaban en primer año, y pues ahora ya próximos a graduarse. Eso tiene que ser un gran orgullo para ustedes, así que felicidades por eso. Esta semana es la última de clases antes de comenzar exámenes, y en la clase anterior les comentaba que este año sí vamos a realizar examen de literatura. Únicamente son 3 temas los que vienen en el examen. Cuando sus tutores les compartan el horario de clases, ahí va a encontrar los 3 temas y también los videos de las clases de esos 3 temas, para que usted pueda repasar. Si no quiere leer la guía, entonces puede perfectamente ver el video porque el contenido es el mismo, y ahí usted está repasando para su examen. Entonces, recuerde que el examen siempre tiene 3 puntos o 30%, más 35 de Palmeras en la Nieve, más 35 de su anteproyecto del festival. Ahí tenemos un 100%. El día de ahora comenzamos la semana número 5, y las indicaciones, las mismas de siempre, como lo han hecho. Y el día jueves hablamos sobre el libro del buen amor. Ahora nos corresponde hablar sobre Cuentos del Conde Lucanor, un tema que yo sé que recordamos mucho porque tal vez nos transporta a nuestra niñez, por ejemplo, cuando nos leían cuentos o nos contaban cuentos. Y yo lo pienso así, que es un tema muy agradable por esa razón. Antes tenemos que hablar sobre el Día Internacional de la Mujer. Bueno, y de hecho toda la semana se va a hablar sobre esto, no solo ahora, pero la fecha conmemorativa es hoy, 8 de marzo. Y algunos tenemos la costumbre de decir, felicidades por el Día de la Mujer, pero quizás no sabemos realmente qué significa o qué hay detrás de todo esto. Y en las primeras 2 clases que ya tuvieron, ya los profesores comenzaron a hablarles de esto. Quisiera saber, un caballero que me diga qué hay detrás del Día de la Mujer, qué significa o por qué se conmemora. ¿Por qué no hay un Día del Hombre? Vaya, por ejemplo. Sí, hay un Día del Hombre. Sí hay un Día del Hombre, ¿verdad? Pero Sí, no, es el 19 de noviembre. hace poco de seguro lo han de ver.
Con lo que yo sé del Día de la Mujer, Ajá, conmemorando el día de que hubieron varias muertes de las mujeres y violaciones y todo eso. O sea, eso es lo que tengo entendido. ajá, exacto. Quiere decir que el punto de partida no es algo bonito, ¿verdad? O no es algo que recordemos con felicidad o con agrado. Ahora, lo que sucedió después de ese hecho muy lamentable es lo que se conmemora o, por decirlo así, lo que se celebra. ¿Y qué cosas son esas? Por ejemplo, que se logró después de ciertas luchas y después de eso tan feo que ocurrió. Bueno, el derecho al voto, por ejemplo, a ocupar cargos públicos, a tener una formación profesional. En pocas palabras, celebramos, o eso es lo que se celebra, estar a un nivel del hombre, en la misma igualdad, digamos. Tenemos los mismos derechos. Imagínense qué triste si lo vemos en tiempos antiguos, ¿verdad? Del lado de las mujeres. Yo lo veo así, qué triste que tuvo que ocurrir algo así y que sea motivo de celebración de que ahora yo, por ejemplo, el domingo pasado pude ir a votar. No me imagino eh, haber vivido en un tiempo donde yo no podía hacer algo, pues lo que todos tendríamos que haber tenido derecho siempre, o que me hubieran impedido, perdón, estudiar o trabajar. Realmente creo que es algo que no concebimos, mucho menos las señoritas que están acá, por ejemplo, en esta clase, que son mucho más jóvenes y que esa realidad para ustedes sería increíble, que hace X número de años no hubieran podido estar, por ejemplo, acá con sus compañeros estudiando. O sea, no puede ser. Y ahora imagínense qué bueno lo que se ha logrado. Claro, lastimosamente, eh, que tuvo que pasar, muchas muertes, muchas violencias, muchos actos, hasta cierto punto vandálicos, diría yo, para lograr lo que tenemos ahora. Imagínense las niñas que estudian electrónica. Vaya, en esta sala solo está Priscila de esa especialidad, pero Y Hazel también. ay, perdón, es cierto, Hazel también, gracias. Ya estaba yo de olvidadiza. Gracias, perdón. Vaya, imagínense, esas dos señoritas yo las admiro, créanme, porque para mí, quizás en mi mente todavía retrógrada, ¿verdad? En cierto modo machista, electrónica es más que todo una carrera inclinada para el sexo masculino, pero ellas han demostrado, bueno, y en los 3 años de electrónica, primero, segundo, tercero, hay señoritas y yo las admiro, créanme que sí, creo que alguna vez les he dicho que a mí me da miedo todo eso, de los circuitos y conectar cosas y soldar. Yo le tengo pavor, yo las admiro. Cuando alguna vez las he visto o las veía, mejor dicho, en el taller haciendo algo, son dignas de admirar y de respeto porque no cualquiera lo hace. Entonces, sabemos que las mujeres tenemos las mismas capacidades del hombre, por no decir más, ¿verdad? Pero no, voy a decir las mismas. Y, y qué triste realmente que en tiempos pasados no era así, pero qué bueno que vivimos en otra era, en otro siglo, donde, bueno, las mujeres son mayoría en muchas cosas. Así que, qué bien por eso. Y recuerde siempre que cada 8 de marzo, si le va a desear felicidades a una mujer, recuerde, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo? No es algo así como el Día de la Madre, por ejemplo, el Día de la Amistad, no, sino que tiene un trasfondo un poco
violento, triste, pero que gracias a Dios y a la lucha de muchas personas se pudo superar y obtener ahora igualdad de derechos que los hombres. Así que comenzamos con el desarrollo de este día, don Juan Manuel y los cuentos del Conde Lucanor. Como lo hemos hecho últimamente, le voy a pedir a una persona que me ayude a leer cada presentación y vamos comentando lo que sea necesario. ¿Quién quiere leer esta, por favor, primero? Yo. Gracias. Don Juan Manuel, nacido en Escalona, Toledo, en 1282, era sobrino de Alfonso X, el Sabio, y nieto de Fernando III, el Santo. Fue instruido en el conocimiento de las artes marciales, del latín y de la historia, e intervino activamente en las luchas nobiliarias durante la minoría de la edad de Fernando IV y Alfonso X. ¿Sí? Primero, sí. Muchas gracias. Vemos un poco de información de la vida y de la formación académica y en otras artes de don Juan Manuel. Y podemos apreciar inmediatamente cuando yo leo que era sobrino de Alfonso X y que era nieto de Fernando III, rápidamente lo voy a asociar a dos cosas. ¿Cuáles serían esas dos cosas? Al leer la ascendencia que él tenía, es decir, de donde él venía, yo lo voy a asociar con dos cosas. ¿Cuál sería la primera? Bueno, que es perteneciente a la nobleza. No era simplemente un escritor o un académico, sino que tenía una ascendencia, es decir, él provenía de un linaje. Solo imagínense los sobrenombres, por ejemplo, de su tío. A él lo apodaban el Sabio y a su abuelo el Santo. Quiere decir que eran personas de la nobleza y al mismo tiempo eran reconocidos por algo más en sus acciones, no únicamente por pertenecer a la nobleza. Además, también puedo asociarlo rápidamente según la formación que tuvo, que pertenece o su obra va a pertenecer al mester de clerecía, no al mester de juglaría, sino que va a pertenecer al mester de clerecía y más adelante vamos a corroborar por qué. Algo muy importante también es que si usted se fija, él también tuvo cierto desempeño en cuestiones bélicas o en luchas, digamos. No únicamente fue un noble académico que se quedó en su palacio, ¿verdad? Escribiendo e imaginando cómo era el mundo. No, todo lo contrario, sino que él, digamos, fue muy activo en luchas nobiliarias y esto, creería yo, que le favorece posteriormente para destacar o para escribir algunos aspectos muy importantes en su obra. ¿Quién me ayuda, por favor, con la segunda? Yo. Gracias. Entre lo que expresa en su obra literaria y las intrigas políticas que vivió intensamente se manifiesta una fuerte contradicción. Contrasta a su vez el orgullo que sentía por su linaje y de su poderío social y económico con la humildad que, como escritor, manifiesta en algunas ocasiones. Muy bien, gracias. Me está diciendo entonces que él vivió intrigas políticas, pero que al pertenecer también a la nobleza, tenía orgullo, ¿verdad? Por su linaje, por su poderío, su posición social, etcétera.
pero que al mismo tiempo era una persona noble y era una persona humilde. ¿Y esto cómo puede ser? Por lo general, bueno, y en aquel tiempo, ustedes sabrán que la nobleza no tenía esta cualidad, ¿verdad? La mayoría de nobles, por el mismo afán de mantener su poderío, su imagen, etcétera, eran muy duros, no eran personas humildes. Pero algo característico en don Juan Manuel es que tiene como ese contraste. Era una persona con poder, con dominio, pero también era una persona humilde que se compadecía por los menos favorecidos, por ejemplo. Y esto en aquel tiempo no era algo común. Por eso es algo muy importante de resaltar. Aunque era noble y tenía un linaje y poder, eso no lo hacía una persona orgullosa o una persona que se iba a imponer a los demás, sino que había un contraste, como una dualidad, porque también iba a ser una persona humilde que buscaba ayudar a los menos favorecidos y que iba a tener compasión por ellos. ¿Quién me ayuda en la tercera, por favor? Yo, don Juan Manuel. Don Juan Manuel es un signo más de la transformación que se estaba produciendo en el siglo XIV, al abandonar la aristocracia en su aislamiento e incultura y hacerse cortesana y culta. Desaparece la diferencia entre el caballero, hombre de armas, y el clérigo, hombre de letras. Ambas actividades combinadas se dan en la persona de don Juan Manuel. Gracias. Aquí vemos otra contradicción o podemos decir otra dualidad en don Juan Manuel. Dice que abandonó, dejó a un lado la aristocracia. ¿Por qué? Porque muchas veces ésta se aislaba al centrarse más en poder, en conseguir tierras, en tener dominio, y esto la volvía inculta. Es decir, a los nobles les importaba más el aspecto político que el cultural, por decirlo en palabras sencillas. Entonces don Juan Manuel abandona esa idea o rechaza esa idea y piensa que puede ser un noble, pero que también puede estudiar, puede ser una persona culta. Y entonces por eso dice que abandona la aristocracia y se convierte en una nobleza o en una aristocracia cortesana y culta. Además que ya no hay en él esa división del hombre que se dedicaba solo a la guerra o aquel que se dedicaba solo al estudio, sino que él pudo combinar ambas cosas. No lo hizo simultáneamente, pero sí es verdad que él pudo combinar las dos mentalidades o las dos ideologías. No se quedó, digamos, estancado en ser un hombre de armas. También fue un clérigo y quizás es más reconocido por este aspecto, por ser un hombre de letras, que por su vida en algún ejército, en alguna batalla. No es reconocido por eso. Su trascendencia se da gracias a su obra literaria. E incluso se dice que este autor fue muy responsable con su obra porque trató de preservarla en un monasterio de Peñafiel en Valladolid. Él reservó su obra porque era para él algo muy importante y no quería que sufriera ninguna alteración, sino transmitir el mensaje tal cual él lo había plasmado. La siguiente, por favor. Su obra pertenece a la tradición literaria didáctico-moralizante de la Edad Media,
Pretende educar y moralizar de una manera agradable, es decir, enseñando, deleitando. Los temas de los diferentes, los temas de los diferentes, los temas diferentes que aparecen a lo largo de toda la obra son muy variados y todos los estados y estratos sociales. Con ellos, don Juan Manuel nos muestra la realidad española de la época en toda su riqueza y complejidad. Ay, perdón, Balmore y todos. Ahí me falló la redacción, ¿verdad? Eran los diferentes temas que aparecen a lo largo de toda su obra. Ay, lo lamento. Perdónenme por ser el Día de la Mujer. Vaya, gracias, Balmore. Aquí vemos otra cosa importante. Ya centrándonos en la parte de clérigo, en la parte de escritor. ¿Cuál era el objetivo de su obra? Dice educar y moralizar, pero de una forma agradable, de una forma sencilla, diría yo también. No era enseñar tras el castigo o enseñar tras la represión como se tenía por costumbre en la Edad Media. No, sino que él trata de hacerlo de una forma más amigable, que las personas no se den cuenta, por así decirlo, de que están aprendiendo a leer sus obras, y además que la forma en que escribió los cuentos precisamente tienen una estructura muy específica y que llama la atención. Tal vez alguien comenzaba a leer no con el objetivo de estudiarlo o de aprender algo, sino por entretenerse, digamos. Recuerde que la lectura en aquel momento era una forma de entretenimiento, pero las personas comenzaban a leer, digamos, sin un objetivo. Sin embargo, como don Juan Manuel se había propuesto enseñar a través de sus lecturas, de sus cuentos, y además lo iba a hacer de una forma agradable, las personas, sin darse cuenta, estaban leyendo y se estaban cultivando en aspectos moralizantes. Entonces, por eso, esta obra es muy importante. Además, que en sus cuentos, en sus lecturas, dice que nos muestra la realidad española compleja de aquel momento. ¿Y cuál era esa realidad compleja? Bueno, por ejemplo, donde existían los estratos sociales, pero muy marcados, donde había hasta cierto punto una discriminación para la clase baja, por ejemplo, y donde la nobleza o las clases medias tenían actitudes incorrectas. Y todo esto de una manera agradable, por ejemplo, de una crítica que no se viera tan férrea, él lo hacía. Y hablaba sobre temas sociales, religiosos, económicos, pero como lo hacía de una forma muy agradable, no, digamos, no tuvo ningún inconveniente en publicar y que su obra se propagara por muchos lugares. Y aquí tenemos un ejemplo que se titula De lo que aconteció a la golondrina con otras aves cuando vio sembrar el lino. ¿Quién nos ayuda a comenzar la lectura, por favor? Yo. Gracias. Un día hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo: Patronio, me dicen que unos vecinos míos más poderosos que yo se han reunido y están tramando artimañas para engañarme y hacerme mucho daño, pero yo no me preocupo por ello. Sin embargo, dado vuestro buen entendimiento, os quiero preguntar si debo hacer algo. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, me gustaría que supieseis lo que le sucedió a la golondrina con las otras aves. Muchas gracias. La segunda parte, ¿quién la lee, por favor? Yo. Ah, ok. Bueno,
No, dale. Dale. La golondrina vio que un hombre sembraba lino y con su buen entendimiento comprendió que si aquel lino crecía, podrían los hombres hacer redes y lazos para cazar las aves. Reunió pues a las aves y les contó lo que sucedía y el gran daño que les provocaría, que su consejo era que antes de que el lino creciese lo arrancasen, porque las cosas son muy sencillas de hacerse en el comienzo, pero no después. Las aves no le dieron importancia y no lo hicieron. Una vez que el lino era crecido, las aves no lo pudieron arrancar ni con las manos ni con el pico, y se arrepintieron porque ya no podían poner remedio al prejuicio. Antes de que eso sucediese, la golondrina, como vio la conducta de sus compañeras, se acercó al hombre y se puso bajo su protección. Vaya, y la tercera, ¿quién iba a leer la segunda? Yo. Vaya, gracias. Y desde entonces las golondrinas viven seguras junto al hombre, y las otras aves son cazadas con redes y con lazos. Y vos, señor conde Lucanor, comprended el daño que os puede venir y poned remedio para que no suceda. Y porque entendió don Juan Manuel que este ejemplo era bueno, lo hizo poner en este libro. Y compuso estos dos versos. En el comienzo debe el hombre alejar el mal, para que no le pueda alcanzar. Gracias. Antes de comentar la lectura, vamos a recordar la estructura de todos los cuentos. Primero, hay un apólogo. Recuerdan que en la clase anterior dijimos que un apólogo era como una fábula, pero que se llevaba a cabo por seres humanos y que podría ser de mayor extensión. Entonces, en los cuentos, el apólogo es el problema que el conde tiene y que siempre le consulta a Patronio. Algo donde ustedes pueden observar lo que hablábamos anteriormente, esa humildad que don Juan Manuel quería transmitir, porque si lo pensamos de una forma objetiva, ¿creen ustedes en serio que en el siglo XIV los nobles le pedían consejo a sus criados? Quizás no, ¿verdad? O tal vez uno en 1.000.000 por una situación de confianza o algo así, pero si lo hablamos de una forma racional y objetiva, eso no ocurría. Sin embargo, como don Juan Manuel quería transmitir y tenía esa característica de ser humilde, aunque fuera una persona noble, lo refleja de esa manera. Entonces, el apólogo comienza cuando el conde tiene un problema y siempre le pide consejo a Patronio. Luego tendríamos una segunda parte que sería la fábula con la que Patronio siempre aconseja al conde. Y si usted se fija, acá dice que las aves no pudieron arrancar el lino ni con sus picos, ni con qué dice, ni con las manos, ¿verdad? Recuerde que es una fábula, entonces está la personificación y por eso es algo válido. Esa sería la segunda parte del cuento. Y al final, cerrando el apólogo, Patronio siempre le da el consejo o lo resume y don Juan Manuel compone unos versos, dice que se lo escribía ahí en azulito para diferenciarlo y a eso se le llama un pareado, que son 2 líneas que llevan una enseñanza moral. En la fábula se llama moraleja, pero acá le vamos a llamar pareado. Y esa es la estructura de todos los cuentos del conde Lucanor. Yo sé que ustedes lo recordaban, pero es importante mencionarlo. Ahora bien, hablando del cuento, ¿quién puede decir en sus propias palabras qué enseñanza transmitió? Hay que actuar antes que el problema sea demasiado grande. Exacto. Antes que un problema sea muy grande, es importante que yo actúe, ¿verdad? Justo como lo dice el cuento, cuando va empezando,
las cosas hay que detenerlas antes que lleguen a ser demasiado grandes y puedan tener consecuencias muy negativas. Alguien puede contestar el segundo aspecto. ¿Puede aplicarse en la actualidad? Sí, no y por qué. Segundo aspecto. A ver si nos ayuda. Gaby está por ahí. Que nos pueda decir del segundo aspecto. No. Olía entonces, porfis. ¿Cómo era lo que transmitía? No, que si puede aplicarse en... lo que transmite es que hay que actuar antes que un problema se haga más grande y que no tenga solución. Yo creo que sí. Lo voy a tomar en el ámbito de una amistad. Ajá. Cuando, por ejemplo, a usted le llegan a contar que cierta persona dijo algo y usted le cree en vez de poder ir a hablar y arreglar las cosas, tal vez. Fue un malentendido. Entonces, creo que así se puede evitar llegar a un problema más grande. Muy bien, gracias, Lía. Y vamos a escuchar un ejemplo de Hazel. Lía ya nos dio uno. Otro ejemplo que Hazel nos pueda dar, por favor. Hola, Hazel. Hola, pero es que no sé, no sé. No sabe. Realmente no, realmente no sé. Vaya, a ver si le puede ayudar Diego. Sí, cabalito, yo sí tenía un ejemplo. Vaya, sí. Aplicándolo así también a las amistades, podría decir yo, siempre pasa, bueno, yo conozco historias de que hay una amistad entre dos personas, pero a las dos personas le incomoda algo de la otra persona. Entonces es algo como que no lo dicen porque dicen, voy a perder la amistad y que se va a sentir mal, que no sé qué, pero desde mi punto de vista es como que por no decir las cosas, eso se va haciendo más grande, más grande, más grande y luego llega un punto en que la tolerancia de la persona, o no sé si también podría quedar la palabra empatía, llega a su límite y es cuando le dicen, mira, vos aquí, vos allá, mira, mejor ya no tengamos nada de, hablando de relación amistosa, ¿verdad? Y entonces algo que se pudo haber arreglado desde el inicio. Mira, a mí no me gusta esto de vos. O sea, y es como que, entonces yo puedo trabajar en eso para que a esa otra persona no le incomode lo que yo haga. Entonces, eso. Exacto, muy bien, gracias, Diego. Y fíjense que sus compañeros nos han aportado dos ejemplos. Los han enfocado a la amistad, pero también puede ser en el ámbito escolar, por ejemplo. Vaya, este año les toca realizar un trabajo de graduación, por ejemplo. Se supone que todos deben trabajar al mismo ritmo, la misma cantidad, etcétera. Pero de pronto puede ocurrir, porque somos seres humanos, ¿verdad? Y nos equivocamos, puede ocurrir que haya alguien que disminuye el ritmo de trabajo, disminuye la constancia, disminuye la calidad, etcétera. Entonces, aplicando el consejo de Patronio y lo que sus compañeros nos han aportado, Diego y Lía, ¿qué es lo más adecuado hacer? A las primeras de cambio, cuando el equipo comience a detectar que algo no anda bien, hablarlo, ¿verdad? Aplicando todo lo que ya hemos hablado anteriormente del respeto, de la empatía, de la escucha efectiva, etcétera. ¿Por qué? Porque si lo vamos dejando así, lo vamos dejando, va a llegar el día en que nos van a pedir el trabajo
y eso no va a estar bien. Y después van a salir afectados todos los miembros del equipo, no solo la persona que no trabajó como debería. Es un ejemplo de que también podemos llevar esto a otros ámbitos, ¿verdad? De la vida, al académico, a la amistad, a la familia, que es muy importante también hablar las cosas cuando vemos que algo va a generar un problema, buscar la forma, buscar los medios y el momento adecuado para hablar aquello que no nos gusta o que no nos parece, para que evitemos un problema más adelante. Entonces, para concluir, podemos ver, igual que como lo hicimos en la clase anterior con el libro del buen amor, que si bien es cierto, esas son obras de hace muchísimo tiempo, pero que si encontramos el mensaje principal, el objetivo de los autores, sí se cumple tanto tiempo después y quizás inconscientemente nosotros hemos aplicado alguno de los consejos o algo que estas obras nos dicen, sí la hemos aplicado. Obviamente ya a nuestros tiempos, ¿verdad? A nuestros días, pero el mensaje puntual siempre está presente y siempre se puede llevar a cabo. Nos quedaríamos hasta acá el día de hoy si no hay ninguna pregunta o ningún comentario. La próxima clase vamos a hacer unos ejercicios, tal vez individuales o en salas como la vez anterior, para concluir este tema. Y pues la próxima semana, como ya comienzan exámenes, no hay clases, solo los exámenes. Y ahí pues usted va a recibir el horario a ver qué día nos corresponde. Si hubiese alguna pregunta de los temas que hemos visto y que van a venir en el examen, yo esperaría que el jueves ya tuvieran esa información. Pueden hacerla en la próxima clase, el día jueves, para que vayamos al examen a un 10 seguro, que yo sé que así va a ser. Así que si no hay preguntas, chicos, pueden desconectarse para hacer el cambio de clase y les deseo un feliz día. Adiós, señor. Feliz día. Adiós, gracias. Adiós, señor. Gracias, señor. Feliz día. Adiós. Gracias, señor.